Le damos la bienvenida a Marcela Holguín, ella es asambleísta nacional. Muy buenos días, Marcela, bienvenida a Radio La Calle, ¿cómo está? Creo que su micrófono está apagado, Marcela, veamos. Ahí, Ahí sí, hola, perfecto. hola, ¿cómo están? ¿Cómo Buenos está? días, Santiago, Juan Carlos, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes y con Muchas quienes nos gracias. escuchan y nos ven. La vi que sonreía cuando yo decía que el presidente Lazo pagaba favores políticos. ¿Usted cree que de verdad es así? ¿Que después de 14 años de campaña finalmente les está entregando una ley hecha a la medida de los medios de comunicación? Más que una ley hecha a la medida de los medios de comunicación, yo debo decir que esta es una ley vaciada de contenido y eso es lo que más debería preocupar, no solamente a los propios medios de comunicación, a los trabajadores de la comunicación, sino sobre todo a las audiencias. De una ley que ya fue mutilada en el periodo pasado a propósito de las reformas que envió el entonces presidente Lenín Moreno. Ahora esa ley pretende ser reducida a 14 artículos que no hablan absolutamente nada de temas sustanciales para el ejercicio de una comunicación responsable, para el ejercicio de una comunicación plural, que todos deberíamos propender a aquello. No se dice nada, por ejemplo, del tema que tiene que ver con los derechos de los trabajadores de la comunicación. No se dice nada de la calidad que debe existir en los medios de comunicación. No se dice nada de las acciones afirmativas, por ejemplo, para los medios comunitarios, para que compitan y tengan igualdad de condiciones en relación a los medios de comunicación privada. No se dice nada de la distribución de frecuencias. Entonces, es una ley que evidentemente es un saludo a la bandera y que en la práctica no va a servir para absolutamente nada. Y en esa línea, Marcela, usted que estudió comunicación también, ya que esta ley más que regula, desregula, ¿qué tendría que hacer el legislativo frente a una ley que básicamente aparece más por sus vacíos que por sus contenidos? Bueno, la obligación y la responsabilidad que tenemos nosotros como asambleístas es la de, primero, participar activamente en la construcción de una ley que permita tener la posibilidad de mejorar la calidad de la comunicación en el país. ¿A través de qué? De la capacitación. Esa es la solución. Pero como responsabilidad también ya de los asambleístas está no solamente el participar activamente, decía, sino también el de presentar proyectos de ley. Y en ese sentido, yo estoy trabajando de la mano con muchos sectores de la comunicación, trabajadores de la comunicación, medios comunitarios. Ayer, por ejemplo, me reuní con Alert también para, entre todos nosotros, trabajar una propuesta de reforma a la ley que pueda ser presentada máximo la próxima semana y en ese sentido el CAL pueda calificarla y enviarla a la Comisión de Relaciones Internacionales para que sirva de un insumo más para el tratamiento de esta ley. Y eso es lo que nos corresponde hacer a los legisladores, pero también a la sociedad y a aquellas personas, gremios, asociaciones que se dedican al tema de la comunicación. Presentar reformas, exigir ser recibidos en la Comisión de Relaciones Internacionales, que se escuchen otras voces para que esta construcción sea lo más plural posible y para que la ley de comunicación no quede en una ley que no sirva absolutamente de nada, vaciada de contenido y que en la práctica no signifique el mejorar la calidad de los contenidos de la comunicación, mejorar también los derechos de las audiencias, de los trabajadores de la comunicación. Pero el procedimiento sería entonces a este proyecto de ley que ustedes están analizando, incorporar estas observaciones, crear un nuevo corpus, nuevamente analizarlo en el pleno de la Asamblea y presentarlo como alternativa al Ejecutivo, o estoy confundido con el proceso. Bueno, la idea sería presentar al CAL primero una propuesta de reforma a la ley de comunicación para que el CAL pueda calificar, ese es el procedimiento legislativo, y una vez calificado sea enviado a la comisión correspondiente. En este caso es la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde se está discutiendo la ley de comunicación. ¿Para qué? Para que no exista solamente dos leyes en este momento que están siendo analizadas, aquella que fue enviada por el Ejecutivo y aquella que ha sido enviada también, que no es todavía enviada, pero que está por ser calificada y que corresponde a los legisladores Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio con el apoyo de Fundamedios. Ellos han presentado también una propuesta de ley Ya. que una vez que sea calificada va a ser remitida a la comisión correspondiente. La idea sería que en este caso
otros asambleístas también procedan de la misma forma, envíen propuestas para que todas estas sean unificadas por la comisión y sean discutidas, y en ese sentido los miembros de la comisión tengan más insumos para discutir una ley, y que esto además sea alimentado a través de las comisiones generales que ya se están llevando a cabo, y comisiones generales en donde no solamente sea recibida una parte de la población, no solamente sean recibidas las autoridades de gobierno, sino que sea un ejercicio de pluralidad en donde puedan existir voces diferentes, empezando también por los medios de comunicación, por los trabajadores de la comunicación, que expresen cuál es su visión en relación al proyecto presentado por el Ejecutivo, y que eso también pueda alimentar el debate dentro de la comisión al momento ya de tratar las reformas. Estamos conversando con Marcela Holguín, asambleísta de UNES, quien está analizando, presentando propuestas y recogiendo también, ¿no?, opiniones de los trabajadores de la comunicación para incorporarlas en este proyecto de ley. Asambleísta, en un ejercicio crítico, ¿no?, y me pongo un poco de abogado del diablo, ¿no era necesario realmente modificar esta ley de comunicación, sobre todo el reglamento, ¿no?, que se dijo era muy persecutorio, que había puesto demandas excesivas a periodistas? ¿Era necesario y urgente movilizar eso? ¿Este es el camino el camino que plantea el presidente Lasso? ¿Es el camino adecuado para salir de ese escollo? Reforma siempre puede ser considerada como una oportunidad de mejorar, sin duda, pero cuando pasa una ley de 80 y pico de artículos a 14 artículos y es meramente enunciativa, evidentemente no está yendo por el camino correcto, porque no está brindando la posibilidad de reforzar aquellos temas que están en la ley. Y eso es lo que está ocurriendo. Aquí hay que dividir de dos momentos la ley de comunicación. Una ley de comunicación que fue aprobada en el gobierno del presidente Rafael Correa, y una ley de comunicación que fue ya reformada en el periodo del gobierno pasado. Recuerda que en la anterior Asamblea Nacional, Moreno ya remitió a la Asamblea un proyecto de reforma a la ley de comunicación. Y esta reforma a la ley de comunicación significó, entre otras cosas, dejar de lado las sanciones económicas, eliminar la Supercom, pero también significó el hecho de mantener temas importantes como, por ejemplo, el apoyo a los trabajadores de la comunicación. Hay artículos que son sustanciales en el ejercicio de la profesión de comunicadores. Por ejemplo, el 42.1, el 43, el 44, que hablan de los derechos de los trabajadores de la comunicación, en donde, entre otras cosas, se habla, por ejemplo, del derecho que tienen de recibir salarios justos. ¿O es que pretendemos volver a la época pasada en donde a varios trabajadores de la comunicación se le pagaba, por ejemplo, con quintales de arroz? Eso evidentemente sería una regresión de derechos. Está contemplada ya en esta reforma que se hizo en el periodo pasado y de la cual yo formé parte, porque estuvo en la comisión en la que ese entonces estaba, la Comisión de Derechos Colectivos, en donde, por ejemplo, se habla del apoyo que se tiene que dar a los trabajadores de la comunicación que realizan actividades de riesgo, por ejemplo, que investigan temas que tienen que ver o que están relacionados con el narcotráfico, con la trata de personas y demás, en donde se establece la responsabilidad del Estado de que se dé un apoyo adicional a estas personas. ¿Y por qué se hizo eso? A raíz del lamentable suceso que ocurrió con los tres colegas periodistas de Diario El Comercio. Pero también se habla de que exista equidad en el tratamiento informativo, de que exista pluralidad. Y eso evidentemente no es malo para el ejercicio periodístico serio y transparente y responsable que se tiene que dar en el país. Pero también ya esas reformas significaron de alguna manera un retroceso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el tema de los medios comunitarios se dieron de baja todas las acciones afirmativas que estaban amparando a los medios comunitarios, y en ese sentido
pues no se estableció una igualdad de oportunidades en el tema de la asignación de frecuencias, Claro. que sigue siendo un problema y que significó en este caso que se divida la ley de comunicación en dos. Una ley de comunicación que trate temas inherentes al ejercicio periodístico y otra que es la ley de telecomunicaciones, a donde se endosó el tema de las frecuencias, que a mí me parece evidentemente incorrecto, porque si hablamos del ejercicio de la comunicación, estamos hablando también de los medios y de el uso de los medios a las frecuencias, en este caso del Estado, y no puede estar exento este tema de la ley de Pero comunicación. Marcela, ¿sabe que yo tengo la impresión que este tema de la comunicación, que es vital y nosotros trabajamos en eso, no llega a la gente, o sea, no lo toman aún como un asunto prioritario que debe ser parte de sus preocupaciones en el hacer país, porque lo consideran uno que es un asunto de poder, o sea, es un asunto vinculado, han hecho esa relación medios-poder, la ciudadanía en general. Y otro dice, y además son bien pagados muchos de ellos. ¿Cómo hacer que este tema de cómo se está construyendo los mensajes, la opinión pública en el país, que es la consecuencia de cómo se maneja la comunicación, sea de más interés de la ciudadanía, porque al parecer se agota mucho en un discurso político medios? ¿Cómo lograr que más gente se vincule a este debate y se entienda, sobre todo, que básicamente sobre eso se construyen estas realidades, siendo subjetivas, se vuelven objetivas para todos? Yo creo que es importante y es deber de todos, de ustedes, de nosotros, el hecho de hacer que la ciudadanía se interese a temas que definitivamente van a incidir en su vida cotidiana. Y eso creo que es importante. Eso nos corresponde también a nosotros como legisladores, cómo hacerlo desde nuestro lado, integrando precisamente la mayor cantidad de voces para que la ciudadanía en este sentido tenga participación activa en el proceso de construcción de la ley. Y a mí eso me parece sustancial e importante. Desde el lado de los trabajadores de la comunicación y de los medios de comunicación también hablar del tema y hacerle ver a la ciudadanía lo que está en juego. El hecho de que se construya únicamente una verdad o una verdad a medias desde los medios tradicionales, o que todos tengan la posibilidad de tener un ejercicio de comunicación participativo, plural, que le hace bien a la sociedad. Entonces yo creo que esta es tarea de todos. Desde el lado nuestro, a mí me preocupa el hecho de que una vez más se quiera hacer reformas a la ley de comunicación al apuro, sin una verdadera participación ciudadana, sin una verdadera participación de los actores vitales para este proceso de construcción de la ley de comunicación, pero sobre todo me preocupa más el hecho de que pueda darse una ley que sea absolutamente regresiva en derechos. Si es que los periodistas y los trabajadores de la comunicación en esta ley que ya fue reformada en el periodo anterior tienen la posibilidad de tener más derechos, nosotros no podemos quitarles aquello que ya está consagrado en la Constitución y la ley. Entonces, en ese sentido, me parece importante. ¿Cómo más hacer que esta ley de comunicación sea una ley participativa, incluyente, en donde se preste atención a voces de la ciudadanía, hablando, por ejemplo, del tema medular de esta ley que tiene que ver con la propuesta hecha por este gobierno en la famosa autorregulación? Debates que se den serios, importantes, a través de medios de comunicación, como por ejemplo el de ustedes, en donde se le pregunte a la ciudadanía si es que efectivamente creen que un medio puede ser autorregulado, se puede regular por sí mismo. Y podemos poner ejemplos de lo que ya ha ocurrido hace poco tiempo atrás con un programa de televisión en un canal, en este caso incautado y que está en manos del gobierno nacional, en donde evidentemente hubo una desacertada manejo de la comunicación en relación a el presidente nombrado de la CONAIE, en donde fue terrible y la ciudadanía participó activamente en este proceso, criticando el contenido y la calidad de este programa, y evidentemente esa también es una forma de participación. Y en ese sentido, preguntarle a la gente si es que evidentemente cree que la autorregulación es el camino para mejorar la comunicación en el país. Nosotros creemos que no. Tampoco el camino es la imposición, tampoco el camino es el hecho de generar sanciones. El camino es
propender a que los medios de comunicación cada vez tengan mayor calidad y mejoren el contenido de aquello que nosotros como teleaudiencia o como audiencias estamos recibiendo diariamente. Ahora, Marcela, también han conversado con varios medios digitales, han tenido varios conversatorios, van a tener otros más. ¿Qué han podido recoger desde esta perspectiva y cómo se los puede incluir? ¿No? También porque hay una dinámica, hay una lógica también de los medios de comunicación que ya en esta plataforma, en estos tiempos, están consolidados como tal. Radio La Calle es un ejemplo de eso, 24 horas transmitiendo, información también periódica, redes sociales y demás. Es decir, es otro medio de comunicación, más pequeño y lo que usted quiera, claro, pero es un medio de comunicación. ¿Cuál es el camino para regular también este espectro? Además, con la contradicción esta de que en la web, en las redes, no se puede controlar. Es más difícil, digamos, controlarlo, ¿no? Bueno, yo no creo que el camino sea regular a los medios de comunicación digitales. ¿Por qué razón? Eso ya se intentó en el gobierno pasado, recuerda tú, a través de una propuesta de reforma al artículo 5 de la actual ley de comunicación, aquella que está en vigencia, en donde el gobierno de Moreno, que hablaba de las libertades, envió un proyecto que lo que quería era precisamente regular también a los medios de comunicación digital, poniéndoles, digamos que en el mismo sitial en donde está el resto de medios de comunicación. La ley de comunicación actual habla exactamente y categoriza los medios de comunicación y dice que los medios de comunicación son prensa, radio y televisión. Los medios digitales están exentos de esta regulación y a mí me parece que eso es lo adecuado y que debería seguir así. ¿Por qué razón? Porque en este momento en donde se pretende posicionar únicamente un solo relato, los medios de comunicación digitales, como por ejemplo el de ustedes, juegan un papel fundamental en este sentido, en donde precisamente propenden a que existan voces distintas dentro de los programas que ustedes realizan, donde exista más pluralidad y por ende también diversidad de criterios y que la ciudadanía tenga la posibilidad de equilibrar entre lo que se dice en un lado y lo que se dice de otro o en otro lado y sacar sus propias conclusiones. Yo no creo que realmente sea sano el hecho de que se integre en el debate el tema de los medios de comunicación digital. Los medios de comunicación digital han jugado un papel importantísimo. Por poner un ejemplo, en octubre de 2019, juegan ahora un papel importantísimo también en donde dan la posibilidad para que otras voces se expresen y que la ciudadanía en este sentido tenga la mayor cantidad de criterios y saque sus propias conclusiones. Claro. Pero evidentemente hay que reconocer el papel que los medios digitales juegan en este momento y que cada vez es de mayor importancia, tomando en cuenta de que se va produciendo paulatinamente un desgaste de aquello que nosotros llamamos los medios tradicionales. Claro, digamos, pero hay una suerte de, no sé, a ver, me pongo del otro lado. Si bien es cierto, por un lado se dan espacio a otras voces, también vemos medios digitales que estando en ese mismo soporte, en el mismo soporte de Radio La Calle, de otros medios que están en esta misma línea, siguen siendo, ¿no?, siguen teniendo la misma forma, el mismo relato de un medio tradicional. Y con las libertades que pueden tener acá, se han dado el gusto de insultar. Ayer veíamos a un periodista referirse al tema de CNT como cuál fue el hijo de tal y cual, que dijo que permitió eso. Es decir, también no hace falta de algún modo evitar, controlar, medir. ¿O cuál es el criterio para decir, oigan, tampoco es que acá se puede decir lo que sea porque es una plataforma abierta y difícil de controlar? Sí, y tienes razón, y lamentablemente muchos medios, no todos, confunden la libertad con el libertinaje y piensan que pueden decir lo que sea y hacer lo que sea y condenar a quien sea, porque también en ese sentido muchos medios se han convertido lamentablemente en eso. Me parece a mí que una opción real para medir este tema o para mediar en este tema podría ser, por ejemplo, lo que también nosotros estamos
generando a través de esta reforma y proponiendo a través de esta reforma, y es el hecho de que se mantenga el Consejo de Comunicación, un Consejo de Comunicación que no sea regulatorio, un Consejo de Comunicación, primero, que está aceptado por mandato popular. Recuerda tú que la gente se manifestó en las urnas, en la consulta popular de 2011, sobre la permanencia y la creación, en este caso, de un Consejo de Comunicación. Un consejo de comunicación, por ejemplo, que sirve, entre otras cosas, para regular el contenido de los medios de comunicación y que sirve, entre otras cosas, para capacitar a los medios de comunicación. Y en este sentido se podría integrar también a los medios digitales. Insisto, no para regularlos, sí para capacitarlos y para regular la difusión de contenidos. A mí me parece sustancial el hecho de cambiar la visión del Consejo de Regulación, para que no sea precisamente quien regule a los medios de comunicación, sino que controle la calidad de los contenidos que se emiten a través de los medios de comunicación. Y en ese sentido, los medios digitales también podrían ser parte de esta gran propuesta de capacitación que se puede dar a través de este Consejo de Comunicación. Estamos conversando con Marcela Holguín, asambleísta de UNES, para saber qué hacer frente a un proyecto de ley de regulación que mandó, de comunicación que envió el presidente de la República, que básicamente desregula y que se identifica más o se nota más a partir de lo que deja de decir, de lo que deja de regular, que de lo que incluye. Entonces, estamos conversando de algunas alternativas frente a ese panorama y la situación de la comunicación en el Ecuador, que es bien ambigua, ¿no? Y que registra altos y bajos muy notorios, marcados también a través de ciertos personajes. Hemos hablado también de la comunicación digital. Marcelo, usted habló ahorita del Consejo de Regulación. Una cosa, que usted también ejerció el periodismo, que a mí particularmente siempre me ha molestado, es el sentido de exclusiva y de primicia de los medios de comunicación, porque pocas veces son originales, son reales, sino que muchas veces se nutren o surgen a partir de ciertos acuerdos, de ciertas colusiones con el poder, específicamente con la fiscalía, con el poder judicial y demás, al punto que muchas veces ya forman parte de los expedientes y de las pruebas que se manifiestan. Recuerda usted el caso del defensor del pueblo, no por decirle hacia él, que las imágenes llegaron antes que entender el problema. Muchas otras veces nos ha pasado, incluso hay un periodista, amigo nuestro es más, que tiene imágenes exclusivas de lo que pasa al interior de las cárceles, sin saber si eso debe ser difundido o no, o si es parte de alguna investigación, simplemente lo ponen en redes. ¿Qué hacer específicamente con ese punto? ¿Es el Consejo de Regulación que usted manifestaba el que tiene que intervenir directamente en este punto, en esa especie de colusión entre las investigaciones fiscales, judiciales y los medios de comunicación? Es que, bueno, tú lo has dicho, creo que de manera muy clara. En muchos casos los medios de comunicación se han convertido también en jueces, y ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha dado desde el gobierno pasado. No solamente eso, sino que en muchos casos, a propósito de estas primicias que creo que tú lo catalogaste muy bien, eso implica también de cierta forma una relación directa con el poder. Esto no es fortuito, digamos, o no es que por ahí se le apareció la suerte o la virgen a alguien y que un medio de Claro. comunicación pudo obtener estas denominadas primicias, sino que en la mayoría de casos esto tiene que ver con una relación directa con el poder. Y evidentemente eso también lesiona el derecho de las audiencias y lesiona el derecho de aquellas personas que de una u otra forma se sienten perjudicadas por aquello que sacan los medios de comunicación a manera de primicia antes de un fallo judicial. Por ejemplo, hay medios de comunicación que ya saben qué es lo que va a pasar, y eso ha ocurrido, y ha ocurrido, digamos que en más de una ocasión en el periodo pasado, por ejemplo, con temas que tienen que ver con hechos judiciales y que son de conocimiento público. Y en ese sentido, me parece que el Consejo de Comunicación, insisto, un consejo que no sea concebido de una manera regulatoria, punitiva, ni mucho menos, el Consejo de Regulación tendría un papel trascendental e importante precisamente para regular, si cabe el término, o lo ponemos otros, si es que no les gusta esta palabra, a algunos medios de comunicación, para que estos contenidos puedan mediar entre lo que éticamente se tiene que hacer y aquello que no se debe hacer. Y cuando un medio de comunicación
cometa algún tipo de error que pueda ser en la mayoría de casos de una manera inintencional, porque yo no creo que un periodista y un medio de comunicación, y hablo desde el ejercicio mismo de la comunicación que la desarrollé durante 23 años, no coge un medio de comunicación ni un micrófono para dañar a nadie, pero si es que de una manera inintencional se ocurre o se comete algún tipo de problema, pues exista un consejo de comunicación que no solamente regule la calidad de contenidos de los medios de comunicación, propendiendo a que cada vez se mejore en este sentido la calidad de lo que se emite a través de los medios, sino que a través de la capacitación se puedan subsanar estos errores que se puedan cometer. Capacitación, por ejemplo, ¿en qué? Con productos educomunicacionales, que a nadie le hace mal. ¿Quién va a estar en contra de mejorar la calidad de los contenidos en los medios de comunicación? Yo creo que nadie. Así que me parece que esta podría ser una alternativa absolutamente válida que nosotros vamos a presentar. Otra de las alternativas que nosotros queremos también sugerir a la Comisión de Relaciones Internacionales, que dicho sea de paso, no entiendo por qué razón fue analizando esto, remitido este proyecto a la Comisión de Relaciones Internacionales, que no tiene absolutamente nada que ver, más allá del hecho de que eso, ¿no? la persona que preside esta comisión es el coordinador de la bancada de Creo, de la bancada oficialista, pero me parece, por ejemplo, que sugerir el hecho de que se retome la figura de las defensorías de audiencias en los medios de comunicación es otro tema de vital importancia. Algo que se bajaron también de las reformas de Moreno en el periodo anterior, algo que no se aplicó y que estaba estipulada en la Ley Orgánica de Comunicación original y nunca se llegó a aplicar, pero que es importante precisamente para que exista esta medida, si se quiere, o esta figura de mediador entre las audiencias y los derechos de las audiencias y entre los trabajadores de la comunicación, los medios de comunicación. Insisto, aquí no se trata de aplicar sanciones, de crear medidas económicas, ni mucho menos. Se trata de mejorar la calidad de los medios de comunicación a través de la capacitación. Se trata de no tratar una ley al apuro. Se trata de que exista la mayor cantidad de participación en la construcción de esta ley para no cometer errores que luego nos lleva a hablar de cosas como las que hemos venido tratando en este espacio. Muchísimas gracias a Marcelo Holguín por ese trabajo que básicamente busca darle un cable a tierra, algo que el presidente quería pasarlo así rapidito como una forma de agradecimiento a los medios de comunicación que no solo durante la campaña, sino que también durante el ejercicio del poder le han ayudado a mantener una agenda de trabajo y estructurar básicamente el mensaje que es lo que quiere desarrollar. Así que está muy bien que le pongan cabeza y que le pongan sobre todo sentimiento social, algo que es de suma importancia para la comunidad, a pesar de que a veces no intervenga tanto en este tema. Ese es otro de los trabajos y otra de las líneas. Gracias nuevamente a Marcelo Holguín y la seguiremos invitando lógicamente para hablar sobre este y otros temas. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti, un saludo también a Santiago, a quienes nos ven y nos escuchan, y a echarle ganas, porque la comunicación no solamente depende de los medios de comunicación o de los trabajadores de la comunicación, sino también de todos nosotros, las audiencias, que tenemos una participación vital e importante durante este proceso. Así que debe ser lo más plural posible, lo más participativo, precisamente para que se puedan incluir demandas históricamente olvidadas, como por ejemplo las de los medios de comunicación comunitarios, que son realmente vitales si es que nosotros queremos hacer de la comunicación un ejercicio de responsabilidad y de pluralidad. Un abrazo a ustedes a la distancia. Muchas gracias, Marcela.